Buen día, hoy toca la segunda clase en donde vamos a hablar de vocación hereditaria. Ustedes van a ver que el código, a veces el código anterior se hablaba de capacidad. Estrictamente no es una cuestión de capacidad, porque todos somos sucesores. En principio, cualquier persona puede suceder y solamente determinadas cuestiones que pueden impedir que esa sucesión resulte efectiva. Nosotros hablamos de vocación hereditaria. Llamados a heredar están todos los que establece la ley, dijimos llamamiento legítimo, o los que establece la voluntad del causante, que puede ser establecida solamente a través de un solo lugar, que es el testamento, en la forma que está específicamente regulado en nuestro Código Civil y Comercial, y que ya vamos a ver más adelante cuáles son esas formas. Son distintas las formalidades según la forma de testamento elegido. Entonces, el llamamiento puede ser por medio de la ley o por medio de la voluntad del causante. Pero nosotros dijimos, capacidad para heredar tienen todos, solamente que en algunos casos esa capacidad tiene algún defecto o tiene alguna causa por la cual no resulta efectiva. No resulta efectivo el llamamiento, no puede efectivizarse el llamamiento. Entonces, básicamente nosotros hablamos de causas de exclusión de la vocación sucesoria, es decir, cuando alguien se queda fuera. Es decir, lo llaman pero por alguna razón no lo dejan entrar. Entonces, estamos un poquitito en ese ámbito de examinar en qué caso se da eso. Y eso se da fundamentalmente por algunas razones, es decir, porque la causal del llamamiento por alguna razón ya no existe, porque la persona renuncia a la herencia. Antes se decía también repudia la herencia. Por ejemplo, en la geografía, en las historias de los santos, hay una historia muy notable que es la de San Francisco. San Francisco se pelea con Francisco antes de ser santo. Se pelea con su padre, que es un gran vendedor de telas en Asís, y Francisco no le gusta cómo vive su padre, y entonces el padre no le gusta cómo vive Francisco y no le gusta que done todos los bienes. Entonces Francisco se despoja de todo, incluso toda la ropa que tiene puesta, y dice: este no es mi padre. Repudiar la herencia es decir: este no es mi padre, o esta no es mi madre, o esta herencia yo no la quiero. Muchas veces tiene que ver más que nada con razones económicas. No nos gusta el contenido de la herencia, es decir, la herencia tiene algo que nosotros no queremos, pero a veces son razones también profundamente afectivas, porque en todo lo que tiene que ver con la familia, la afectividad no está ausente, de modo que el modo en que se plasmaron esas relaciones en la vida a lo mejor implica respuestas que tienen las personas después de la muerte. Es decir, yo con esto no quiero tener nada que ver, por ejemplo. Eso entonces sería una razón por la cual yo estoy llamado a la herencia, porque soy hijo de tal, pero como Francisco no quiero tener nada que ver con este señor, este no es mi padre, yo renuncio a la herencia, la repudio. Esa sería una razón. Otra razón sería que la causa del llamamiento no sea efectiva, es decir, que haya alguna razón por la cual parecía que yo era el esposo pero no lo soy, o por ejemplo estoy, por alguna razón ese vínculo matrimonial no sea pleno, o por algunas otras razones que pueden, que un poco ponen la cuestión en un tenor un poco más complicado. Vamos a ver el tema de la esposa o del esposo. Generalmente es la mujer la que sobrevive porque los matamos a los hombres. No, mentira. Ni que hablar de todos los problemas que implica la violencia en esta época, de los cuales hablamos hace muy poco en esta clase. Lo cierto es que el divorcio es una causal por la cual uno quedaría excluido del llamamiento. Si yo dejo de estar casada, obviamente no voy a heredar. Pero la ley va un poquito más allá. En la nueva legislación, a diferencia de lo que pasa en algunos países comparados, no basta la subsistencia del vínculo legal del matrimonio para que el llamamiento subsista. Es decir, puede estar el matrimonio subsistente porque las personas, por su autonomía de la voluntad, decidieron no divorciarse, y sin embargo el legislador dice: bueno, sí, está bien, es un matrimonio subsistente pero es menos pleno. Entonces, ¿en qué casos el matrimonio puede implicar, en qué casos la forma en que se vive el matrimonio puede implicar una causal de exclusión? Por ejemplo, si están separados de hecho. La ley entiende que la falta de convivencia, y esto es muy curioso porque ustedes ya vieron todos los dilemas sobre la convivencia en el derecho de familia, la falta de convivencia hace cesar la vocación. Es decir, que no es valorativamente neutro dejar de convivir en el matrimonio, sino que para el legislador es causal de una posición peor.
respecto de la herencia. Y una posición dramáticamente peor, a saber, uno queda excluido, es decir, uno deja de ser heredero desde el punto de vista legal, aunque esté casado, si no convive más con el cónyuge. De modo que el legislador le ha otorgado a la convivencia, sobre todo en este ámbito, un valor extraordinario. Es decir, la convivencia entre los esposos tiene un valor extraordinario. ¿Qué es la separación de hecho? Recuerden que la separación de hecho tiene un componente voluntario, es decir, la persona voluntario respecto de, no solamente respecto de la voluntad de no vivir en la misma casa, sino que esa voluntad tiene que estar vinculada a una exclusión de esa convivencia con ánimo de separarse, es decir, no solamente porque tiene que ser una razón que en realidad no tenga que ver con una razón, no tenga que ver con una causa de trabajo, por ejemplo, si yo soy marina mercante, o si por razones de trabajo me gané una beca en el extranjero y me encantaría poder compartirla con mi esposo y que él venga conmigo, pero no puede venir. Entonces, serían razones laborales, no serían razones por las cuales, no serían razones que interrumpan nuestro proyecto de vida en común, sino que lo seguimos teniendo, pero por razones que nosotros en ese momento no podemos barajar, vivimos en lugares separados. Eso no sería la separación de hecho. La separación de hecho es cuando no solamente no vivo en el mismo lugar, sino que no quiero vivir en el mismo lugar. Es decir, no quiero interrumpo el proyecto de vida en común. Esa separación de hecho hace perder el llamamiento. Es decir, el derecho no considera que hay un sucesor cuando se interrumpió la convivencia, buscando interrumpir ese proyecto de vida en común que nos unía. Es decir, que un matrimonio menos pleno, por decirlo así, que carece de la nota de convivencia, hace perder la vocación hereditaria. Ahora hay una cláusula que es bastante más polémica, que es la de la decisión judicial que pone fin a la convivencia. Ahí podría haber un motivo que no tenga nada que ver con la voluntad. Por ejemplo, aunque la decisión de los jueces generalmente es contraria, es decir, la decisión de los jueces es de no excluir a la persona que provoca la violencia, que es víctima de la violencia, supongamos que la decisión judicial excluya a la víctima. Por ejemplo, yo estoy en una relación violenta, tengo hijos y la justicia para protegerme me excluye y me pone en un refugio, me instala en un refugio. Si a raíz de eso a mi esposo le da un síncope, entonces según la ley vigente, yo, la víctima, perdería la vocación hereditaria. Como si ustedes se dan cuenta, esto es algo que ha suscitado muchísimas críticas. Es decir, yo creo que el legislador ha tenido en mente las decisiones judiciales que provocan una separación judicial de la convivencia, no aquellos casos en los cuales la persona es víctima de violencia y para protegerse se autoexcluye o es excluida por una decisión judicial. Yo creo que en esos casos la interpretación debería ser diversa o debería modificarse el texto legislativo, pero el artículo 2437 establece que en esos casos también hay una pérdida de la vocación hereditaria. Los matrimonios extranjeros ineficaces en el país y un caso muy particular de matrimonio que también es una regulación un poco arcaica, que es que si yo me caso 30 días antes de la muerte de una persona y esa persona estaba enferma al momento en que yo me casé y se muere de la enfermedad que tenía cuando yo me casé, el legislador entiende que yo podía prever la muerte y que me pude haber casado para obtener su fortuna. Lo cierto es que hoy en día uno tiene una capacidad de prever la muerte de una persona enferma que muchas veces anteceden mucho los 30 días. Es decir, yo me puedo casar un año antes sabiendo que esa persona se va a morir de cáncer y que tengo una herencia cercana. De modo que el instrumento, por la capacidad de previsión, por la sensibilidad que tiene el diagnóstico médico respecto de la previsión de la muerte, más allá de las sorpresas que uno se puede llevar. Pero digamos que el área es bastante menor. De modo que la predicción de los 30 días yo entiendo que hoy es arcaica, pero el código dice, si me caso a los 30 días con la persona que ya está enferma de la enfermedad de la que se va a morir y después se muere de esa enfermedad, entonces ese matrimonio se llama in extremis porque nos gusta el latín, como dijimos, no produce efecto respecto al llamamiento, es decir, no hace nacer una vocación hereditaria o la excluye. Lo cierto es que pasados los 30 días, basta que pasen 30, que sean 31, ya está. Esta regla no se aplica si mediaba previamente una convivencia. Otra vez, entra en juego el valor que el derecho le da a la convivencia. Entonces, esa convivencia hace que el derecho presuma que en realidad no fue un matrimonio oportunista, sino a lo mejor fue un matrimonio para proteger una relación previa y hacer nacer precisamente esa vocación hereditaria que preexistía.
Hay algunas causas que ustedes van a ver que limitan la vocación hereditaria, cuando la causa es el testamento, cuando el llamamiento es el testamento, ya lo vamos a ver más adelante. Y después la otra gran polémica es el caso de los niños no nacidos. ¿Por qué? Porque hay dos casos de niños no nacidos. Hay niños no concebidos y niños concebidos. En principio, como ustedes saben, la persona humana, según el artículo 19 del Código Civil, y aquí vienen todas las discusiones sobre el aborto y los embriones, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 19 del Código Civil dice expresamente que la persona comienza con la concepción, habiéndose eliminado lo que decía la versión del anteproyecto de que esa concepción debe entenderse solamente si se produce en el seno materno. Es decir, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, decía en el código anterior, había una divergencia de tratamiento. En el código anterior nosotros teníamos un artículo que decía que la persona humana comenzaba con la concepción en el seno materno, es decir, fuera del seno materno se aplicaba otra legislación, y por eso ustedes van a encontrar que en la ley de aprobación, hay un estatuto especial que debe darse al embrión. Ese estatuto especial, esa ley de estatuto especial nunca se reguló, de estatuto especial protectorio al embrión nunca se reguló, en buena medida porque en los procesos de negociación previos a la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial se eliminó la parte que decía que la vida humana comenzaba en la concepción en el seno materno, dice solo la concepción, y eso se eliminó precisamente para que no haya diferencias de efectos respecto de la concepción que se produce dentro del fuero materno y la que se produce fuera del seno materno. Entonces, la idea era eliminar las diferencias, pero hermenéuticamente esas diferencias volvieron a surgir en la doctrina, en buena medida porque la reforma fue tramposa, mantuvo la palabra concepción, que hace alusión al vientre materno de alguna manera, eliminando en el seno materno y en ese sentido generando una cierta equivocidad. Algunos hacen aplicar en la Argentina un fallo que no se aplica en la Argentina, que es el fallo Artavia Murillo. En este sentido hay consenso en la mayoría de la doctrina de que los fallos que la Corte Interamericana emite y que no se aplican al país parte, que no son donde el país no es parte, no son obligatorios para el país. Sin embargo, constituyen evidentemente una referencia hermenéutica que es válida y puede ser tenida en cuenta. No son en absoluto obligatorios ni integran parte de nuestro sistema. Nosotros, por otra parte, tenemos una declaración interpretativa al artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño que dice que la infancia también comienza con la concepción. Entonces, todas estas cuestiones nos hacen pensar que la persona humana comienza la concepción. Pero acá estamos en realidad mayormente en la concepción en el seno materno. ¿Por qué? El 90 y pico % de los casos son concepciones en el seno materno. Ahora, existen algunos casos, indudablemente minoritarios, en los cuales puede haber una persona que haya sido concebida fuera del seno materno por técnicas de reproducción humana asistida. Más aún, no solamente puede ser que una persona haya sido concebida fuera del seno materno por técnicas de reproducción humana asistida y entonces haya embriones al momento de la muerte del causante. Ese embrión que fue concebido fuera del seno materno tiene estatuto de persona, esa es la primera pregunta. Entonces, en consecuencia, ¿tiene vocación hereditaria? La pregunta mayor es, ¿qué pasa si no hay una persona concebida y hay gametos? Es decir, hay esperma que quedó y la mujer quiere, digamos, después de la muerte del marido, o la familia quiere, después de la muerte del marido, que se produzca la inseminación. Bueno, esos son graves dilemas que se han resuelto para un lado y para el otro en la doctrina, y en general, en la medida en que no haya un consentimiento expreso, la doctrina no admite, la jurisprudencia no admite consentimientos presuntos para la filiación post-mortem, es decir, para engendrar un hijo después de la muerte. En cambio, respecto de los embriones hay un debate mucho más profundo, porque una parte muy importante de la doctrina sostiene que esos embriones son tan embriones como los que están en el vientre de la madre, y en consecuencia tienen vocación hereditaria y debe implantárselos. Otra parte de la doctrina entiende que no son, que son diferentes porque están fuera del seno materno. Claro que, a diferencia de lo que pasa con otras circunstancias, acá están fuera del seno materno por acción del hombre. Es decir, no es que fortuitamente están fuera del seno materno, sino que nosotros los tenemos afuera del seno materno, ¿no? Bueno, todo esto se plantea. ¿Y qué pasa si los implantamos? Una vez que los implantamos, si los implantamos post-mortem, ¿tienen la misma vocación hereditaria que los hijos que nacieron antes de la muerte? Bueno, en realidad
transferimos sería la palabra, si transferimos los embriones, pues bueno, estos son todos los dilemas que se plantean en el derecho de hoy. El principio de igualdad haría pensar de que si son hermanos de los que existían antes, deberían heredar como los que existían antes, pero la legislación actual hace difícil esa interpretación. Y de otra parte, nosotros tenemos que, si se transfirieron previo a la muerte del causante, no hay ningún problema, porque entonces están en el seno materno cuando el causante se muere, las discusiones se acabaron. El problema es cuando están fuera del seno materno al momento de la muerte, y entonces están estas dos posiciones. Yo diero la primera, yo diero que si hay un embrión que ya existe, por ahí es bueno que se lo transfiera en la medida en que sea posible y que tenga la posibilidad de vivir y que herede junto con sus demás hermanos. O no herede, pero por lo menos tenga la posibilidad de vivir. Pero desde luego que es un ámbito minado de discusiones y que el derecho no ha resuelto positivamente y que tal vez merecería una aclaración desde el punto de vista legislativo. Por último, el tema más interesante de todos y que es en buena medida el objeto de esta clase, y con esto cierro este video, que es el tema de la indignidad. La indignidad es algo bellísimo de nuestro derecho, bellísimo, es sobre lo que tienen que hacer su trabajo práctico, así que prepárense y no se los voy a resolver en este mini video. La indignidad significa no sos digno de heredar a tu padre. El nuevo código consideró que no, los causantes, las personas, no tienen derecho a desheredar. O sea, yo no puedo decir a un hijo, no quiero que heredes porque hiciste esto y no mereces la herencia. Pero un coheredero u otra persona puede pedir que se declare la indignidad de uno de los herederos en el abierto el juicio sucesorio, alegando causales que están taxativamente establecidas por ley. Pero esas causales, aunque son de interpretación restrictiva, porque la exclusión de la herencia es de naturaleza restrictiva, son bastante amplias en su formulación. Ya van a ver ustedes, yo no les voy a anticipar nada, pero podrían implicar, por ejemplo, un tratamiento injurioso de un conviviente del causante, una conviviente del causante. Entonces, son bastante amplias las causales de indignidad, pero en sí mismo el concepto de indignidad es un concepto de una belleza extraordinaria. Significa que para ponerse en los zapatos del muerto, es decir, para recibir la herencia en nuestros brazos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es decir, y sobre todo, como dice una de las causales de indignidad, tenemos que haber podido velar su memoria. Es decir, cuidar la memoria de las personas que se murieron es un valor para el derecho, y ser agradecidos con aquellos que nos regalan, que nos dan, es también un valor para el derecho. Y la herencia no es otra cosa que eso, la herencia es un don. La herencia no es un derecho estrictamente hablando, es un don a título gratuito. Y para merecerlo, lo único que hace falta, al igual que la misma lógica que en las donaciones, es haber estado a la altura. Bueno, muy bien, espero que hayan disfrutado esta clase. Ya ven que hice el video finalmente y nos vemos para la próxima grabación. Mañana van a tener otra temática y de aceptación y renuncia, ya lo van a ver, y ahí pueden seguir aprendiendo este maravilloso derecho sucesorio.